12:41, estamos de regreso en Siempre en Casa. Empezamos con nuestra secuencia Familia y Justicia para hablar de un tema importantísimo que tiene que ver con la responsabilidad o reparación civil. Alguien de repente pues ha sufrido ha hecho una denuncia, un juez ha ordenado, ¿no?, que le dé una reparación civil y no hay cultura después de pagar esa reparación civil. Vamos a hablar sobre eso, en qué consiste, quiénes están obligados a cumplirla, cómo concluir un conflicto en buenos términos, y para eso, por supuesto, tenemos una invitada a quien recibimos con mucho cariño, que es Rosario Zazieta, abogada y conciliadora extrajudicial, además autora del libro, acaba de publicar un libro, Tu abogada en casa, todo lo que necesitas saber para afrontar problemas legales en tu día a día. Doctora Zazieta, bienvenida a Siempre en Casa. Ay, muchísimas gracias, Diego. Un cariño para todos los televidentes de RPP. Nosotros realmente ayer hemos presentado el libro que es concebido como un libro que arranca a conocer los derechos y obligaciones desde la concepción. Desde adentro. Claro, desde cuando adentro. El niño todavía no ha nacido hasta el momento en que te mueres y tiene que haber un testamento. Cubre todo el espacio vital. Cubre todo el espacio. Claro. Entonces, hay un tema que nosotros hemos tocado en el último capítulo de la responsabilidad civil. Ajá. Porque creo, y me he dado cuenta, que no hay cultura indemnizatoria. ¿Qué significa esto, querido televidente? Que tú dices, no, pero me fracturó la pierna, me lo pagó el seguro, ya. Claro. Hay que dejarlo ahí. Y a quien estuvo el responsable le dijeron, tienes que pagar reparación civil. Y nunca pagó. O nunca denunció. O nunca denunció. Ese es el asunto. Cuando tú dices, ay, no voy a estar haciendo un proceso que dura tanto. Bueno. Pero tenemos el derecho a hacerlo. Hay un principio básico en el derecho que dice lo siguiente: todo aquel que cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Repito, todo aquel que cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Entonces, la responsabilidad civil es que tú eres responsable, independientemente, por ejemplo, si tienes consecuencias penales, ese es otro tema. Tú tienes que pagar el daño que ocasionaste. Entonces, si nosotros vemos qué tipo de responsabilidad hay responsabilidad contractual, derivado de un contrato, un incumplimiento, por ejemplo. Responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Por ejemplo. En la responsabilidad contractual, casi siempre el modelo típico es la negligencia médica. Entras a un hospital, a una clínica, para que te hagan, no sé, saquen la vesícula y terminas muerto. Entonces, aquí el daño es irreparable. O esa es la contractual. Y la extracontractual es cuando estás en tu carro y chocas con otra persona y tu hijo, que es un gran prospecto en el béisbol o en el fútbol, termina con las piernas fracturadas. Una afectación. Y que hacen que sea imposible que este muchacho... Y en base a eso, uno pide una indemnización. Claro, hay un cálculo, ¿no? Entonces, uno tiene que guardar todo. En primer lugar, mi primer consejo es que guarden todo. Tiene ojo, tiempo que pasa, ¿verdad?, que huye. Es decir, todo en el derecho, lo sabemos, tiene un término. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito, tú solamente tienes 2 años para interponer la demanda. Ya, hay un término ahí. Sí. Ahora, cuando es una contratación a un médico para que te opere y sales, en vez de amputarte la izquierda, te amputa la derecha. Claro. O te hace algún daño. O te hace algún daño colateral. Esto tiene una prescripción de 10 años. 10 años, ok. O sea, 2 años para el accidente de tránsito, 10 años para el daño que te puede ocasionar una negligencia. Entonces, es importante que tú digas, bueno, doctora, ¿pero qué cobro? Tú tienes derecho a cobrar el daño emergente, o sea, el daño real. La fractura de la pierna. Claro. Por más que le haya cubierto el seguro, por ejemplo. El trauma,
No, ahí el seguro se encarga. El seguro se encarga, pero... El seguro te cubre. Ajá. Tú dices, bueno, yo ahí no puedo, por ejemplo, cobrar ya las tomografías, Claro. todo esto, los medicamentos. Pero ¿y la movilidad? ¿Cómo te tenías que trasladar de un lado a otro? El hecho de una persona que te asista. Las secuelas también. Sí, te asista. O sea, una cosa que es real, ¿no? Que te asista porque te has quedado pues, en muletas, tiene que para ir al baño, en fin, para tus necesidades básicas. Ese es el daño emergente. Pero, ¿y el lucro cesante? Claro. El lucro cesante. Lo que pierdes por estar así accidentado de repente, lo que dejas ¿no? de ganar, de trabajar, lo exacto. dejas de un taxista. Tiene un accidente de tránsito y tiene, lo siento señor, 30 días. ¿Y ese taxista cómo vive? Claro, deja Entonces, de trabajar. eso se llama lucro cesante. Y luego viene el daño moral. También, Daño moral sí. es terrible, el proyecto de vida, ¿no? Porque si a tu hijo de 12 años, que ya estaba con el contrato firmado para ir al Barcelona, Pasa algo, ahí tiene que ser. Además de eso, hay una cultura de no pagar esa indemnización. ¿Y qué pasa en esas situaciones? Quiero dejar la doctora con esa pregunta para irnos a la pausa un momento. Ya. Porque usted me ha adelantado antes de empezar el programa que pues no hay una cultura de pagar esa indemnización, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esas circunstancias? Nos lo explica después de la pausa, ¿le parece? Perfecto. Vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos con Rosario Sacieta, quien se encuentra ya aquí explicándonos acerca de la indemnización o reparación civil. Ya regresamos en Siempre en Casa. Ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia, conversando con la abogada Rosario Sacieta acerca de la responsabilidad o reparación civil. ¿Qué está pasando con las reparaciones civiles? Y le había dejado una pregunta, doctora Sacieta, antes de irnos a la pausa, que era de qué pasa cuando, a pesar de que un juez ha dicho, oye, tú tienes que pagar una reparación civil por, ya sea mala praxis o por haber atropellado tal, por haber truncado la vida de tal pequeño, por talento. Claro. ¿Qué pasa cuando esta persona no quiere pagar la reparación civil? A ver, si no quiere pagar, hay medidas de protección a quien demanda. Ajá. Señor juez, embárguele su casa. Señor juez, remate su casa. Bueno, señor juez, detenga el dinero que tiene en la cuenta de ahorros. ¿Se puede congelar eso? Sí, también como pago, porque ya hay una decisión judicial consentida y ejecutoriada. Pero a veces yo quisiera que tú me permitas hacer un llamado a los jueces, porque es importante valorar el daño. Y muchas veces no se valora el daño. ¿En qué sentido, por ejemplo? Un ejemplo, ¿ya? Práctico. A ver. Panamericana Sur. Un campesino y su vaca cruzan. Viene un ómnibus interprovincial y los mata. ¿A los dos? A los dos, a la vaca y al campesino. Esto fue materia de estudio cuando éramos estudiantes de Derecho. Ya. El dueño de la vaca presenta al juez la factura de que era un vacuno Holstein, que era de ganado tropicalizado, valía $4,000. Sentencia. El juez le da como indemnización al dueño de la vaca los $4,000 porque tenía factura. Y a la familia del campesino, 200 soles. O sea, la familia del campesino presentó también indemnización. Claro, era tan víctima, bueno, era más víctima porque había muerto pues su esposo, la otra era una vaca. Y el juez ordenó como indemnización soles para la familia 200 soles. Yo he leído esa sentencia durante años en la universidad y no podía creer que hubiera eso. ¿Eso sigue pasando ahora? De alguna manera. Ajá. Porque, por ejemplo, el concepto de la reparación para mujeres o violaciones, ultrajes sexuales, la última que hemos tenido son $4,000, $5,000, ¿no? O sea, tiene un precio todo. O sea, digamos. Así es. Entonces, ustedes ya saben que tienen, si algo les pasa, si alguien les hace daño, ustedes tienen derecho a demandar ante juez civil. Recomendación: si es un delito, por ejemplo, y esta persona con su combi ha matado
con el accidente de tránsito a 3 personas, que la parte penal siga su curso y ustedes entablan indemnización en derecho civil. ¿Por qué? Porque, que me perdonen, pero los jueces en la rama penal tienen otra forma de evaluar. Dan muy poquito. Ya. La recomendación es hacer su denuncia también en el tema civil, en el ámbito civil. Aparte del penal, que el penal siga el delito, que fueron lesiones graves, todo esto. Pero nunca rompan las pruebas. Y tenemos el derecho de presentar esas demandas además. Claro. Es importante porque mucha gente no sabe que tenemos ese derecho. Todo aquel que cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Y creo que este libro, que ayer presenté en la Feria Internacional del Libro, va a servir muchísimo Tu Abogada en Casa, porque realmente uno tiene que saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Diego, muchas veces yo aconsejo que siempre tengan su mochila de emergencia, ¿no? Patricio Valderrama está por aquí. Claro, siempre, Patricio. ¿Ya? Su botiquín de emergencia y también este libro. Tenemos una llamada, doctora, para atender. Guillermo, ¿no? Guillermo desde La Victoria. Guillermo, cuéntanos tu consulta, por favor. Sí, mira, yo recién viendo la radio, como siempre, he llegado del mercado y quisiera preguntarle a la doctora, no sé si es el tema completamente, pero ella habla sobre reparaciones civiles, procesos civiles y penales. No sé si puedo salirme del tema, doctora. Yo siempre lo escucho a usted en el tema de los alimentos y casos de esta nueva ley que es que no pasan los alimentos y hay un castigo penal. En sí, lo que quiero preguntarle, si una persona está sentenciada por omiso alimentos y llega a la sentencia, pero no tiene el dinero para cancelar, y la jueza dice, ya, te doy 2 años para que pagues y no vas a prisión, no es efectiva, es suspendida, y eso genera antecedentes penales en la persona que cumple 2 años, eso genera un malestar a que esa persona no va a poder presentarse para trabajos o adquirir servicios o beneficios porque tiene antecedentes penales para poder continuar con la alimentación del menor o poder continuar con su vida de trabajo. Quisiera hacer esa pregunta, porque eso me ha pasado a mí. Bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que hay, querido. Eso es lo que hay. Hay antecedentes penales que, evidentemente, si tú cumples en 2, 3 años tu fraccionamiento, porque hay posibilidades para fraccionar la deuda, sencillamente se borran. Porque es un delito. O sea, no hay prisión por deudas, correcto. No hay prisión por deudas, pero el no cumplir la obligación alimentaria sencillamente te da, has incurrido en un delito de omisión de asistencia familiar. Y ojo, hablando de alimentos, en este libro también se ve el hecho que muchos padres ancianos tienen el derecho a pedirle a sus hijos, que son pues emprendedores, dueños de fábricas, y lo tienen a su padre abandonado. Entonces, no le dan nada. O sea, cubre muchos temas este libro. Cubre adopción, cubre divorcio, noviazgo. Hay un tema que a mí me hizo acordar cuando usted mencionó el tema de las reparaciones civiles para mujeres pues que han sido lamentablemente violadas, y hay casos impunes, se demora la justicia, hay temas lamentables. Me hace acordar el caso de Catherine Gómez, ¿no? La joven que fue quemada por su entonces pareja, por Sergio Tarache, si mal no recuerdo. El 18 de marzo. Exacto, ¿no? Que le roció gasolina y prendió fuego, tenía 19 años, el 60% del cuerpo quemado. ¿En qué quedó ese caso? Es decir, usted lo ha seguido. Sí, yo lo he seguido y una especie, soy un poco la portavoz, ellos me han nombrado su portavoz. Esto empieza el 18 de marzo, cuando este hombre la quema viva. Termina cuando Catherine, luego de 6 días de agonía, el 24 de marzo, ella muere. Cintia y José son sus papás. Y él de nacionalidad venezolana, es detenido en Bogotá. Claro. El ejecutivo de Bogotá tenía 5 días para decidir qué iba a hacer con este hombre. Entonces, lo que mandaba la ley era que se le regresar a su país de origen, o sea, Venezuela. Diego, si este salvaje regresaba a Venezuela, nunca más lo íbamos a ver. Entonces, tomé la decisión de llamar a Cintia y decirle, Cintia, ¿nos vamos a Colombia? Y nos fuimos.
Y también el papá entró y nos fuimos. Y Colombia no conocía nada de este tema, no sabía porque el homicida era venezolano, porque la mamá, claro, la víctima era peruana, todo había ocurrido aquí en el centro de Lima. Y logramos poner en agenda, con 28 entrevistas en Bogotá, la posibilidad de que terminara esto de buena forma. ¿Y cómo ha...? El domingo nosotros llegamos y el martes se cumplían los 5 días para que se decidiera Colombia. Colombia decide darle prisión preventiva. Y a raíz de la prisión preventiva decir, bueno, mientras dure el cuaderno de extradición. Esto fue el 12, abril, mayo, junio, abril. Okay, en abril. Entonces deciden 90 días de darle. 90 días. Entonces, a correr. Acá yo tengo que agradecer públicamente al ministro de Justicia, al doctor Muriate. Ya están al borde. No, 90 días. Claro, pero ahora te cuento. Muriate, el doctor Muriate, ministro de Justicia, al Consejo de Ministros y a la Presidenta de la República, que firmaron. La Corte Suprema también lo hizo rapidísimo con el doctor César San Martín y sale de Cancillería con un diplomático, se van a votar. ¿Cómo está ahora? Esto está desde el 12 de mayo, aproximadamente. Mayo, junio, julio. Sí. Ellos, ya el Ejecutivo ha dado el pase a la Corte Suprema. Hoy está en la Corte Suprema de Colombia y estamos esperando que aprueben la extradición para que este hombre venga a enfrentar la justicia como corresponde. Perfecto. Y eso más o menos es una cuestión también Es la Corte Suprema de Colombia. Ajá. Pero nosotros pensamos que va a tener un buen fin, ¿no? Porque se tiene que hacer justicia. Como yo dije, o sea, no puede ser que este hombre mate de la forma, la crueldad que ha matado a Catherine y sencillamente Colombia... No creo que Colombia lo deje libre. Vamos a estar al tanto de ese tema, doctora. Le agradezco muchísimo que nos haya dado este detalle. Y, por favor, sí, por el libro, favor. Rapidísimo. Hoy día estoy firmando también libros. Ajá. Voy a estar visitando todas las librerías. Pueden comprarla en cualquier librería. Están en Crisol, en Época, en... Tu abogada en casa. Tu abogada en casa. Rosario Zacieta. Lo tienes que tener aquí. Vas a saber muchas cosas. Violencia familiar, porque muchas veces tú no tienes problemas, pero con este libro puedes ayudar a las personas. Así es. Muchísimas gracias, doctora Zacieta. Siempre un gusto tenerla en RPP Noticias. Muchas gracias por su respuesta. Muchísimas gracias también. RPP siento que es mi casa. Igualmente, siempre que la recibimos, usted es bienvenida. 1:04, vamos de inmediato al resumen de la hora y regresamos con más en Siempre en Casa.